Hoy día vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago. Santiago es un libro precioso y queremos comenzar hoy día a estudiarlo. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago, el capítulo 1. Vamos a dar lectura solamente a los primeros 11 versículos, aunque nos vamos a quedar prácticamente en la primera frase de este libro. Santiago es un libro precioso y vale la pena que lo estudiemos, lo analicemos, lo pongamos como el libro de lectura durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando Santiago. Porque aparentemente es un libro que pues como que muy difícil para entender, pero no es así. Es un libro de mucha bendición para nosotros los cristianos, especialmente para los cristianos que de repente están pasando por ahí, por alguna situación un poco difícil a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Es un libro que tal vez es un poco complicado. Mire que la historia nos cuenta que Lutero prácticamente sacó este libro de su Biblia, lo arrancó. Y la razón es que simplemente pues él no lo entendía. Él pensaba que este libro estaba en contraposición del resto de la Biblia que nos habla de la fe, mientras que este libro aparentemente nos habla más de las obras. Y él no estaba de acuerdo con eso y entonces lo anuló de su Biblia. Ahora, posteriormente creo que hubieron, por supuesto, cambios en él. Cuando él creció ya en la fe, hubieron cambios en él, pero al comienzo fue así, porque aparentemente pues era un libro que contradecía el resto de la Biblia. Y no es así, por supuesto. Así que vamos a leer estos primeros 11 versículos y luego tendremos un momento de oración y ya estamos comenzando con el estudio que nos corresponde a partir de esta ocasión. Hoy día va a ser más que todo un estudio de introducción. Sin embargo, pues les animo a que tengan listo su lapicero y algún papel, porque vamos a utilizar muchos versículos y versículos que a usted le interesa, le importa como cristiano, y desde luego si está utilizando su Biblia para compartirla con otras personas, con mayor razón todavía, es importante que tenga muchas anotaciones respecto a ese precioso libro. Así que vamos a leerlo y voy a rogar por favor que nos pongamos de pie un momentito. Vamos a leer los primeros 11 versículos, luego tendremos un momento de oración. ¿Ok? Santiago capítulo 1, versículos 1 hasta el 11 dicen: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tus bendiciones, por todo lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Imploramos que el Espíritu Santo tenga toda la libertad, oh Dios, en este recinto, que nos hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que mueva nuestra voluntad, oh Dios, porque queremos hacer tu voluntad. Rogamos, Padre Celestial, para que hables especialmente a las personas que están con nosotros en esta mañana, pero que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Bendícelos, Padre Celestial, y que puedan entender la necesidad que ellos tienen
de conocer a Cristo como su Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, hay varias cosas que son importantes que consideremos al introducir este precioso libro. Recuerden, por favor, de estarlo estudiando en casa pues, todos los días. Si tiene ya un manual de su lectura diaria y todo eso, de todos modos le rogaría que lo lea de continuo. Es un libro pequeño, tiene 5 capítulos y por lo tanto todo eso lo puede leer en menos de media hora. Sin embargo, pues le animo para que durante todo este tiempo del estudio de este libro de Santiago usted lo lea y lo relea, porque es importante entenderlo de esa manera. El primer versículo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros vamos a quedarnos simplemente en la primera frase, pero vale la pena que hablemos un poco en cuanto a esta epístola. Esta es una de las epístolas que son consideradas como generales o universales. La razón es que simplemente esta epístola, como usted puede ver, pues no está dirigida a ninguna persona en especial. Tampoco está dirigida a una iglesia en especial. Está dirigida más bien a la iglesia que está pasando en aquel entonces por una situación un poco difícil. La terminología que va a utilizar tiene que ver mucho con los judíos, porque hay que recordar que la primera iglesia o los primeros cristianos mayormente eran judíos. Por lo tanto, ellos necesitaban entender el lenguaje del escritor y Santiago les habla mucho en estos términos. Algunos han dicho que tiene mucho parecido con el libro de Hebreos en su terminología. Para otros, por el cristianismo práctico que este libro demanda, dicen que esto sería como el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. De todos modos, ambos libros, sea Hebreos o sea el libro de Proverbios, son libros preciosos que vale la pena que le pongamos toda la atención posible, porque precisamente este libro está hablándonos de un cristianismo práctico, en situaciones difíciles, pero un cristianismo práctico. Por eso es que hemos dicho hace un momento que no nos va a hablar mucho de doctrina. Por supuesto hay doctrina, sin embargo, pues no nos va a hablar mucho de doctrina, más nos va a hablar de un cristianismo práctico. También podríamos decir que otras cartas iguales al mensaje de este libro serían pues el libro de Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Judas. Estos son los libros que son considerados como libros generales o epístolas generales o epístolas universales, porque están dirigidos pues a la iglesia en su totalidad. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 3 hombres con el nombre Santiago, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, pero por lo menos hay 3 hombres que tienen el nombre de Santiago. Y esto podríamos encontrarlos, en primer lugar, en Hechos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2, donde se menciona pues a Santiago, el hermano de Juan. Se le va a mencionar como Jacob. Estos eran hijos de Alfeo y ese Santiago fue martirizado y asesinado por Herodes. El segundo Santiago que encontramos aquí sería pues el Santiago que es el medio hermano del Señor Jesús, del cual pues nosotros creemos que es el autor de este libro. La mayoría de los historiadores lo mencionan así y por lo tanto hay suficientes datos en la Biblia para poder comprobar que realmente este Santiago es el que escribe este libro.
De él podemos leer en el libro de San Mateo, capítulo 13, el versículo 55, donde se le relaciona con el Señor Jesús y se menciona que este Santiago es hermano del Señor Jesús. Ahora, decimos que es medio hermano. ¿Por qué? Porque recuerden que el padre de Jesús no es José, el padre de Jesús es Dios. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, es decir, está hablando de Cristo. Cristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. José y María eran una pareja de esposos casados. Y la Biblia lo afirma con toda seguridad que José no conoció a su esposa, es decir, no hubo una relación marital con María hasta el nacimiento de su primogénito, que es Jesús. Entonces, este Jacobo o este Santiago es este medio hermano del Señor Jesús. Así lo va a mencionar pues ahí el libro de San Mateo. También San Juan, capítulo 7, los versículos 3 al 10, nos van a decir que este es hermano del Señor Jesús. Ahora, a Santiago se le reconocía como un hombre muy bueno. Por eso es que el Nuevo Testamento también le llama Santiago el justo. Y se dice de él que era un hombre muy piadoso, un hombre de mucha oración. Él vivía mucho tiempo de su vida de rodillas, orando al Señor. Por eso es que se dice también que sus rodillas eran gruesas, ásperas, duras, como las de un camello. El sobrenombre que algunos le pusieron a este Santiago es Santiago, rodillas de camello, por lo duro que eran sus rodillas, a causa de que él siempre estaba orando al Señor. Santiago el justo o Santiago el hombre con rodillas de camello. Entonces, qué importante es ver todo esto que nos narran respecto a el autor de este libro. Hoy esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 45 a 50 después de Cristo. Por lo tanto, es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito entre los años 45 a 50. Algunos han tratado de decir que Santiago, Santiago escribe ese libro para contradecir las escrituras de Pablo, que hablan de la fe, pero no puede ser posible creer en eso porque este es el primer libro que fue escrito. Todos los demás libros van a tener una fecha posterior, de modo entonces que de ninguna manera podríamos decir que él trata de contradecir al apóstol Pablo. Este libro trata especialmente, como ya lo mencioné, sobre la ética del cristianismo. Sin embargo, los puntos o los párrafos aquí que nos hablan de doctrina son muy buenos. Hoy día vamos a ver un poco de eso y vale la pena que lo estemos considerando. Entonces, ese libro apunta pues a tratar a un cristianismo práctico en tiempos difíciles. Recuerde lo que hemos leído hace un momento. La próxima semana probablemente vamos a estar comenzando a hablar un poco respecto a los problemas que están pasando los cristianos, pero cuando se refiere a los cristianos que están en dispersión, pues está hablando precisamente a los cristianos que han tenido que dejar su casa, han tenido que dejar su ciudad, a algunos han tenido que dejar su país para poder huir a causa de su fe en Cristo. Entonces, a ellos especialmente, Santiago les está escribiendo esta carta.
Así que vamos a tratar de ver en la primera frase dos cosas importantes, dos cosas muy importantes. Es decir, dos cosas que nos hablan de la fe viva de Santiago, la fe que este hombre tenía y desde luego que se va a ver de continuo en el resto de su libro y que nos invita a nosotros a hacer lo mismo. En otras palabras, ponga atención a eso porque si hablamos de un cristianismo práctico, a usted le conviene entenderlo. No se trata de saber mucho de la Biblia. Es importante que lo sepamos. Es importante que leamos la Biblia todos los días. Es importante que aprendamos versículos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que el Señor está esperando de nosotros más bien es un cristianismo práctico. Es decir, que testifiquemos. ¿Sí? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos tiene aquí? ¿Para qué? Para que testifiquemos. Así que, qué importante es que este cristianismo no sea un cristianismo teórico, sino más bien un cristianismo práctico, donde nos encontremos, en la circunstancia en que nos encontremos. Todavía lo que el Señor está demandando de nosotros es un cristianismo bastante práctico. Así que vamos rápidamente al versículo número 1 para que veamos la primera frase aquí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante este asunto de el nombre Santiago. Ahora, ¿por qué? Porque Santiago es la forma griega del nombre hebreo Jacob, que significa suplantador, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de que Jacob nació pues agarrando el talón de su hermano Esaú, ¿no? Y después Jacob pues resulta siendo el que suplanta en la primogenitura pues a Esaú. Entonces, ese es el nombre en hebreo, Jacob, pero en griego sería Santiago. Así que ese es el nombre que él tiene. Santiago, nuestro escritor en esta ocasión, llegó a ser un líder muy importante en la iglesia en el Nuevo Testamento. Algunos escritores lo ponen como el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y vamos a ver algunos versículos respecto a esto. Libro de Hechos, el capítulo 12 y el versículo 17 para comenzar. Hechos, capítulo 12 y el versículo 17. Aquí se nos va a decir el lugar que este Santiago ocupaba. El versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, ahí está, Santiago, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién está diciendo eso? Pedro. Pedro, que había sido sacado de la cárcel en una forma milagrosa por el Señor. ¿Y se acuerdan ustedes que él fue, tocó la puerta y salió una chica para abrirle y se impresionó tanto? Estamos orando por Pedro, Pedro está aquí. Y en lugar de abrirle y decirle, Pedro, pasa, ¿qué hizo? Cerró la puerta otra vez y lo dejó a Pedro afuera. Y entonces cuando los hermanos salieron para abrir, pues él les dice esto. Bueno, gracias al Señor, aquí estoy. Avísenle a quién. A Jacobo, a Santiago. ¿Por qué? Evidentemente era la persona que estaba liderando la situación cristiana en aquel entonces. Hay que avisarle a Santiago. Ahorita es una expresión bastante interesante para mí. En otra ocasión estaremos hablando un poco de esto. Vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 19.
El versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Es Jacob. ¿Qué está pasando? Están desarrollando lo que se conoce como el primer concilio en Jerusalén. El primer concilio en Jerusalén. Y a Jacob ha escuchado, ya han tenido que decir lo que tenían que decir las personas que tenían que defenderse. Y entonces ahora Jacobo, como el líder espiritual de la iglesia, comienza a dar su veredicto. El versículo, otra vez, 19 y 20 van a decir así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. En otras palabras, él da aquí en esta porción bíblica su veredicto y es el concluyente. El Santiago era alguien importante. La tercera cita que me gustaría ver con ustedes en esta ocasión está en Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 7. Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 7. De así, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, menciona aquí que de entre los apóstoles, al primero que se le apareció fue ¿a quién? A Jacob, Santiago. Y al último que se le apareció fue ¿a quién? A Pablo. Y dice, como a un abortivo se me apareció a mí. Así que, hermanos, evidentemente la Biblia nos está hablando de que Santiago pues, es un hombre sumamente importante en la iglesia en Jerusalén. Vamos a una cita más. Busque por favor en el libro de Gálatas, el capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Y vamos a encontrar aquí una declaración también bastante interesante. Mire por favor lo que se nos dice en los versículos 19 en primer lugar. Capítulo 1, el versículo 19. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora es interesante, y vamos a mencionar un poquito más respecto de esto un poquito más adelante. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí Pablo es un dato que es importantísimo. Santiago, ¿qué cosa era? Hermano del Señor. Ahora, si usted fuera hermano del Señor, ¿trataría de ocultarlo? Si usted fuera hermano del presidente de la República, ¿trataría de ocultarlo? Desde luego que no. Estamos hablando aquí del hermano del Señor Jesús y Jacobo no lo menciona en su carta. Vamos a ver la razón que él tenía. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2, el versículo 9. Gálatas capítulo 2, el versículo 9. ¿Qué dice? Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como, ¿qué? Columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hay un grupo aquí, ¿quiénes son? Jacobo y Juan. ¿Quién es Cefas? Pedro. Entonces, ahí tenemos ese grupo. Pero ¿quién lo encabeza? Santiago. Por eso es que siempre decimos que él es reconocido como el primer pastor
de la iglesia en Jerusalén. Qué interesante lo que la Biblia nos habla respecto a este hombre, que nos deja ver, en primer lugar, su humildad. Su humildad. A pesar de ser tremendo líder, todavía él procura más bien no sobresalir, sino dejar que la persona que sobresale de ese ministerio sea nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace recordar que la obra del Señor debemos hacerla por amor al Señor. Es cierto que a veces nos da pena a la gente y a veces decimos que debemos amar a nuestro prójimo y queremos ponerlo como el primer motivo para hacer la obra de Dios, pero no debe ser así. Indudablemente debemos amar a nuestro prójimo, es el segundo mandamiento. Sin embargo, lo que se nos dice en la Biblia es que lo que vamos a hacer para Dios debe ser por amor a Dios. Entre ello, testificar a la gente. Debo hacerlo por amor a Dios. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro? ¿Ah? Después que después que el Señor Jesucristo había resucitado, bueno, conversó con Pedro, ¿sí? Pedro desde luego estaba destrozado hasta ese momento. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor, Pedro, ¿qué cosa le dice al Señor? Te amo, Señor, te amo. ¿Y qué le dice? Pastorea mis ovejas. 3 veces la misma pregunta. Y el trabajo que el Señor le da es, entonces, pastorea. Entonces, alimenta mis ovejas. Y debemos hacerlo entonces por amor al Señor, más que por amor a las personas, o simplemente para figurar, de ninguna manera. Debe ser por amor al Señor. Entonces, sobresale la humildad de este hombre, que podemos verla también en la declaración que encontramos aquí en esta primera frase que hemos leído. Vuelva por favor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, y que nos dice Santiago, que siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Entonces, esto es una característica en Santiago. Él es un siervo. En aquel entonces, la palabra siervo no era muy apreciada, que digamos, porque siervo es sinónimo de esclavo. Y un esclavo en aquel entonces no era una persona eminente ni nada por el estilo. Entonces, cuando él habla de su servicio al Señor y él se declara como un siervo de Dios, está hablando precisamente de eso, de la humildad que él o a él le caracteriza. Esta misma humildad él la va a expresar otra vez en su libro o a través de su libro. Mire por favor en el capítulo 4, Santiago capítulo 4 y el versículo 6. Santiago 4 y el versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los que soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los humildes. Ahora, hermanos, si el Señor nos da la oportunidad de participar en su obra de alguna manera, en algún ministerio, no te consideres indispensable, porque el día que lo hagas, Dios te va a mostrar que no eres indispensable. Lo que nos debe importar más bien es servir al Señor con mucha humildad, porque Él resiste a los soberbios y exalta a los humildes.
También lo podríamos encontrar en el versículo 10, capítulo 4, el versículo 10. Mire por favor lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice? Humillaos delante del Señor, y Él que os exaltará. Este es un principio que encontramos en la palabra del Señor. Hermano, ¿qué debes hacer? Humíllate delante del Señor. Santiago lo hizo, y por eso es que Él se presenta, Santiago, siervo. Desde luego que cuando vamos ya a las Escrituras vamos a encontrar que Dios tiene un especial interés por los siervos. Por ejemplo, y diríamos que en lugar de ser un título humillante, es más bien un título que exalta. Por ejemplo, ¿quién fue el más grande hombre de Dios en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Y cómo se le llama a Moisés? Siervo de Dios. Tal vez entre los escritores más ricos en el Antiguo Testamento está David, ¿verdad? ¿Y cómo se autodenomina David delante de Dios? Siervo de Dios. En el Nuevo Testamento, el más impresionante hombre de Dios, por sus escritos, por su vida, por su servicio, es nada menos que Pablo. Pero Pablo, ¿cómo se presenta delante de siervo, verdad? Y Santiago es así. Santiago también se presenta como un siervo de Dios. Entonces, qué interesante es ver a este hombre como un hombre que se humilla delante del Señor y le sirve de esa manera. La siguiente cosa, porque ya el tiempo nos ganó y quiero terminar al menos con esta declaración, es lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama a Jesús aquí? Señor. La palabra Señor significa en la Biblia amo, significa dueño, significa esposo. Es el dueño, es el amo, es el esposo de la iglesia. Y lo que está haciendo Santiago aquí es poner la expresión en una forma que paralela. Es decir, Dios, Padre, a la vez es el Dios Hijo, Jesucristo. Ahora, son dos cosas que son importantes, ¿no?, que nosotros como cristianos lo entendamos y lo pongamos en práctica. No solamente la humildad para servir a Dios, sino la absoluta confianza y convencimiento de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es un diosito más pequeño, porque entonces estaría así contradiciendo a la palabra del Señor, de que nos habla de un Dios, pero es Dios que se manifestó a nosotros en forma humana para poder salvarnos a nosotros los humanos, para poder entenderte a ti, para poderme entender a mí. Por eso es que el libro de Hebreos nos va a decir que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en todo aspecto, porque sufrió tan igual como nosotros en este mundo. No hay nada, absolutamente nada que el Señor no haya experimentado, que sea por supuesto bueno, no haya experimentado, a excepción del pecado, que no reconozca en nosotros. Por eso es que Él nos entiende perfectamente bien. Ahora vamos a mirar un poco algunos versículos que nos hablan
acerca de este asunto de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que no es tema solamente de Santiago, es tema más bien de los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente al libro de Tito, y vamos a buscar el capítulo 2, el versículo 13. Tito capítulo 2, el versículo 13. Por favor, mire lo que dice aquí el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? La manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. No estamos esperando la manifestación de dos, sino de uno. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él es Dios. Así lo afirma la Biblia. Pero vamos a buscar otra porción más. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 1. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 1. Mire lo que dice aquí el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Otra vez, vuelvo a leer para los que estaban de repente buscando todavía o apuntando. Miren lo que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro, ¿qué? Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Entonces no es versión solamente de Santiago, es versión de el Nuevo Testamento. Algunos que no puedan entenderlo porque el Espíritu Santo no les ve o no les muestra con claridad lo que a nosotros nos ha mostrado a través de las Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que lo consideremos no como la declaración de un escritor, sino más bien la declaración de todo el Nuevo Testamento. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. ¿Pero qué más? Vamos al libro de San Juan, capítulo 20 y el versículo 28. San Juan, capítulo 20 y el versículo 28. Este es un caso, una historia que ustedes conocen bien. Ahí está uno de los apóstoles que decían, bueno, si yo no lo veo, si no toco al Señor, no voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Pero miren lo que encontramos aquí, capítulo 20 y el versículo 28. Dice así: entonces Tomás, una vez que vio al Señor y tocó al Señor, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. ¿A quién? A Jesús resucitado. Entonces, como puede ver, lo que estamos afirmando en esta ocasión es que nosotros, cuando hablamos de nuestra fe en el Señor Jesucristo, no estamos hablando de solamente un Salvador. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Para ir terminando ya, busque en 1 Tesalonicenses el capítulo 3 y el versículo 11. 1 Tesalonicenses el capítulo 3 y el versículo 11. Mire lo que encontramos aquí. Capítulo 3, el versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija, subraye eso. No dice Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan. ¿Dice qué? Dirija nuestro camino a vosotros.
porque estamos hablando de un Dios, una unidad manifestada en la Trinidad. A veces hemos tratado de ilustrar esto a los niños y les decimos que pues en el español hay muchas formas de poder entender esto. Hablamos de qué, por ejemplo, de un huevo, pero un huevo tiene que la cáscara, tiene la clara y tiene la yema. Hablamos de una familia, pero una familia tiene ¿qué? Papá, tiene mamá y tiene los niños, o a lo menos un niño mínimo, ¿no? Entonces, es un término que nosotros lo conocemos, no es problema hablar de un Dios manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El énfasis de Santiago aquí en esta ocasión es hablar del Padre y del Hijo como uno. El énfasis del apóstol Pablo aquí, hablando de su viaje a los tesalónicos, les va a decir que quiero que Dios Padre y Jesucristo encamine, no encaminen, sino encamine mi ida a vosotros. Y por último, mire por favor, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 16. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 16. Y voy a rogar por favor que se pongan de pie para dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. El versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, 2 detalles que encontramos en la vida de este hombre llamado Santiago en el Nuevo Testamento: humildad y absoluta confianza en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. 2 detalles que deben estar en tu vida y en mi vida. 2 detalles que deben estar siempre identificando a la iglesia de Cristo en este tiempo. Nosotros no buscamos que salga en los periódicos ni nada por el estilo. No tratamos de hacer conflicto con ninguna autoridad ni nada por el estilo. Tú y yo debemos procurar más bien de mantener lo que se conoce por ahí como un perfil bajo, en el sentido de que no figuramos, pero sí actuamos y sí creemos. Y nuestra confianza está en nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. El mensaje que tenemos es el que Él nos dio para compartir con el mundo entero. La palabra del Señor nos dice que tú y yo tenemos una gran comisión que cumplir. Y esta gran comisión podemos hacerla con toda humildad. El mundo o el fin del mundo es nuestra meta. Es la meta de la iglesia, pero debe hacerlo con mucha humildad. Por eso es que en la historia de la iglesia tú no vas a encontrar que la iglesia auténtica, no estoy hablando de la pseudo iglesia, sino la iglesia auténtica, jamás ha utilizado un arma para defender la fe. Jamás ha utilizado un arma para implantar la fe. Jamás. Un día, uno de los apóstoles sacó su arma y le cortó la oreja a Malco, uno de los
guardas romano. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Le llamó la atención: no lo hagas, porque al que espada mata, espada muere. Por lo tanto, agarró la oreja y se la colocó otra vez en su lugar. No lo hagas. La obra del Señor se debe hacer con humildad y con plena confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Este Dios, este Señor nuestro, quiere ser tu Señor. Este es el momento de abrir tu corazón, tu entendimiento y recibirle a Él como tu Señor. Tal vez habrá entre nosotros alguna persona que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero que ese Señor del cual usted ha predicado, hablado en esta ocasión, sea mi Señor. Quiero recibirle a Él como mi Salvador. Quiero que Él perdone mis pecados. Quiero que Él me haga una nueva criatura. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. ¿Hay alguien? ¿Sí? Ok, oremos. Padre Santo, muchas gracias por tus bendiciones y gracias por tu bondad para con nosotros. Te alabamos, Dios de la gloria, por tu palabra, y te imploramos, Señor de la gloria, que tú nos hables a través de este precioso libro. Te imploramos que nos ayudes para que podamos ser hombres humildes, pero hombres que te reconocemos a ti como el Dios soberano de este mundo, y que nos has dado un encargo para llevarlo y compartirlo con las personas. Y te rogamos, Señor de la gloria, que nos bendigas tú. En el nombre del Señor Jesús. Amén.